que le notifican son las visas de gobierno, las diplomáticas. El otro queda en el ámbito privado, como la licencia y como el INE, ¿sí? El problema que existe, y eso tenemos que tener conocimiento cuando conjugamos la vida privada y los datos sensibles con la vida pública. Y al hacer públicos los datos privados y los datos sensibles son los íntimos, como la fotografía de nuestros hijos menores de edad, ¿sí? Como nuestro INE, como nuestra cuenta de cheques. Esos son los datos sensibles que ni siquiera debo de transmitir solamente en el ámbito privado. Por eso es que cuando estamos hablando de este documento, que es un dato, y lo reitero, es un dato sensible, es un dato privado que se hizo público y se hizo de interés público. Por eso, al tener esa categoría, pues podemos abordarlo. Por eso un funcionario público cuando pasa el límite de lo privado y de lo sensible y lo hace público, se convierte en información pública y en información que nosotros podemos abordar. Una condición fundamental también es algo que ha sido controversial y ustedes lo han abordado. Cuando la familia del funcionario público, que no tiene responsabilidades públicas y que no tiene obligaciones públicas, hace actos de buena fe que solamente corresponde a los privados, las tareas de ayudar, ¿sí? ¿Sí? Debe de guardar una prudente distancia del funcionario público porque su actuar perjudica al funcionario. Y eso causa un daño al propio gobierno y a los propios bajacalifornianos. A nosotros no nos debería interesar y no debería ser de interés público que le hayan cancelado la visa B1 y B2 al señor Carlos Torres. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes conoce el nombre de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo? Yo no me lo he aprendido, ¿sí? Porque precisamente el ámbito privado del funcionario público debe quedar en el ámbito privado, ¿sí? Por una razón muy sencilla. Tiene poder, tiene autoridad, pero no tiene responsabilidades. Porque esas responsabilidades no se le dieron en función de una elección y no se le dieron en función de un nombramiento. Y al hacer la vida privada pública o de interés público por vincularla a un funcionario público, es también de interés público. Por eso también voy a hablar del señor Carlos Torres, porque empezó este asunto el sábado y terminó el domingo, cuando no debería ser de interés público que a un particular le cancelen la visa, la B1 o la B2, porque ese es un particular, en ese ámbito está. Y sí se genera ese tipo de confusión y pues cae dentro de lo vulnerable y de lo fiscalizable y lo de revisable. Nosotros queremos ser muy responsables y cuidadosos respecto a no caer en especulaciones, ni en valoraciones, ni en prejuicios. Sin embargo, tenemos posicionamientos muy claros, como siempre lo hemos hecho, del sector empresarial. Primero, solicitamos a la gobernadora que haga pública las condiciones en que le fue retirada su visa por ser de interés público y porque toda manifestación que haga de las condiciones como salió el sábado y salió el domingo y salió el día de hoy, van a tener réplica del gobierno de Estados Unidos. Los van a filtrar y a través de los medios van a tener una posición. Es una posición que tiene un efecto internacional y que está fuera del alcance. Por eso, por el bien de los bajacalifornianos, de su gobierno y de ella misma, ese dato privado sensible que hizo público y que lo hizo de interés público, debe de transparentarlo para tener esa condición.
¿Por qué? Porque afecta la vida pública del Estado, afecta a su gobierno y ya afecta a su país. Transparentar esta condición es necesario para evitar especulaciones y para armonía de los baja californianos. No debemos caer ni en especulaciones ni en presunciones de nada. Simplemente a cualquiera le pueden retirar la visa, pero hay que decirlo con toda claridad porque las condiciones que se señalaron el sábado y el domingo ahora ya se desmintieron por algunos medios de comunicación y eso es especulación, eso es abonar a una condición de falta de armonía. Y en el caso del señor Carlos Torres, le queremos pedir en nombre de los baja californianos, en nombre del sector empresarial, porque yo no represento a los baja californianos, yo represento al sector empresarial, que se dedique solamente a sus actividades privadas y si desea incursionar en el ámbito público, lo haga con las formalidades que la ley establece en las condiciones actuales. Aunque sea de buena fe, no puede tener una condición en el que tenga poder, cercanía, pero no tenga responsabilidades y obligaciones legales. Esa figura no existe en el servicio público de Baja California, no existe. Entonces, se hace esa figura, pero no tiene obligaciones. Tiene ejercicio de gasto público. Todo acto de autoridad tiene repercusiones públicas, aunque no esté remunerado. Todo acto de responsabilidad, porque si no se convierte en tráfico de influencias o en influencia significativa. Por eso es que en el servicio público se debe cumplir con lo que la ley establece y si no está en la ley, no existe. No pueden crearse figuras ad hoc en ánimo de tener una influencia en el gobierno porque daña a quienes sí tienen responsabilidades públicas y quienes sí tienen obligaciones públicas. ¿Sí? Por eso no ha sido bueno ni Martita Sagún detrás de Vicente Fox y la historia de personajes que han estado detrás del poder, el hermano incómodo y todas las historias que les pueda platicar. No es bueno eso para el servicio público porque termina perjudicando a quien sí tiene responsabilidades públicas. Entonces, si quiere estar en el servicio público, que tenga responsabilidades públicas conforme a la ley, porque si no daña y quita la armonía que tenemos los baja californianos. Y el quinto es el más importante que queremos hacer el planteamiento aquí. Hacemos un llamado a todos los baja californianos para que en un acto de buena fe pongamos a Baja California como el centro de todo y de todos. No podemos estar polarizando ni dividiéndonos. La división no nos llevará a resolver dos problemas fundamentales que tenemos. El problema de la inseguridad respecto a la percepción de inseguridad y a los homicidios dolosos, para no quitar en donde ha bajado. Nosotros no podemos estar viviendo con situaciones donde paran un camión y bajan a dos niños y no los encuentran, o encuentran dos otros jóvenes en un canal, o que nos quiten el lugar de esparcimiento de las clases populares, la Rumorosa, y ya no se pueda ir a la Rumorosa a visitar, o todas las condiciones que hemos tenido. Tenemos un problema de inseguridad que tenemos que resolver. El otro problema que tenemos es de una pausa del crecimiento económico. Sí está pausado el crecimiento económico, tenemos que resolver ese problema y no podemos sumarle todavía una crisis política. Por eso es que concretémonos a lo que existe, ¿sí? Hacemos un llamado, convocamos a todos a que pongamos a Baja California por el centro de todo, ¿sí? Y que nos dejemos de especulaciones. Las elecciones son en 2027 y el proceso electoral no inicia antes. Ciertamente nosotros no tenemos posicionamientos políticos, tenemos posicionamientos para el gobierno, para el buen desempeño del gobierno, para beneficio de todos. De esto que estamos nosotros convocando en el ámbito de Mexicali,
no es incondicional, se tienen que cumplir los 4 puntos anteriores, recomendamos que se cumplan los 4 puntos anteriores que estamos sugiriendo, ¿sí? Y que si hay alguna investigación de quien sea, pues que una vez que se haga pública y que sigan los procedimientos legales, pero no podemos estar especulando nosotros de condiciones desfavorables. Las condiciones como se le retiraron la visa al señor Carlos Torres no es de interés de nosotros, porque no es funcionario público, solamente lo traigo a colación porque tuvo el error de hacerlo público y estar en esas condiciones. Por lo que toca a la gobernadora, ella hizo pública su información y lo hace de carácter de interés público, por eso es que estamos haciendo unos posicionamientos. No deberíamos estarle preguntando por su visa 1, ni por su licencia, ni por su INE, pero es importante tener presente esa parte. Es importante señalar que se daña a su propio gobierno. Nosotros no queremos que le vaya mal. ¿Cómo vamos a querer que le vaya mal al gobierno del Estado? Ni al gobierno de México. Si le va mal, nos va mal a nosotros. Nosotros somos baja californianos y somos mexicanos. Y en el caso del gobierno del Estado, debe tener la claridad, la transparencia y la rendición de cuentas que elimine la especulación y que elimine los adjetivos, porque nosotros tenemos problemas más importantes que resolver y eso lo vamos a resolver todos los baja californianos. Ese es el mensaje que tenemos para la comunidad, para ustedes. Octavio, dices que no es un personaje de interés público cuando tiene 2 cargos honoríficos, uno en el Estado y el otro en el Ayuntamiento de Tijuana, y además hace 3 días se le vio en la mesa de seguridad. ¿Es tráfico de influencia si no es así? ¿O realmente sí es de interés público? Porque al final de cuentas está accediendo a información muy privilegiada, como es el tema de la seguridad pública. Sí, yo creo que él tiene que evaluar el límite del interés público, eso lo expliqué aquí. Al final, si tienes acceso a información pública que solamente tendrías acceso si tuvieras un nombramiento legal, nombramiento o elección, es un asunto de conflicto de interés y es un asunto de interés público. Y es algo que ha crecido. Es algo que ha crecido porque de pronto las personas privadas utilizan el servicio público para posicionarse. Y dicen que inventaron los chiles güeritos y las chabelas. Yo no he visto al esposo del presidente de la República, no lo he visto, diciendo que de la presidenta de la República, perdón. No he visto al esposo de la presidenta de la República diciendo que él inventó el mole. ¿Sí? Entonces, ¿por qué utilizar el espacio público para posicionarse? Ahí es un asunto que está claro y ha sido visto en esas condiciones. En ese caso, pues también se ventila que quiere ser presidente municipal de Tijuana. ¿Y eso qué puede decir? ¿De que utilice los medios? Sí, yo creo que al final en la relación, miren, en la relación de un funcionario público con su familia debe de haber la prudente distancia, porque termina dañando a quien tiene responsabilidades y que tiene obligaciones legales. Entonces siempre debe ser así, no por el bien de él, por el bien de la propia familia. Eso, pues así ha sido siempre. Y en el caso de los posicionamientos de las personas alineadas al propio proyecto, los diputados federales, los alcaldes, los senadores y todas las personas que están ahí, pues miren, el que le quitó la visa fue Estados Unidos, no fuimos nosotros los mexicanos, y yo creo que en un acto de congruencia pues deberían entregar sus visas, porque se ponen en un posicionamiento, si quieren tener solidaridad y estar en las mismas condiciones, que todos entreguen sus visas a Estados Unidos, ¿sí? Todos. Entonces sí van a estar solidarios con la gobernadora. Gobernadora, yo también entregué mi visa y entre ella no voy a ir a Estados Unidos. Pues no entrega las visas y salen con posicionamientos que no abonan a la armonía. Se trata de buscar la unidad, se trata de buscar la integración, y resulta que nosotros lo estamos buscando cuando deberían ser ellos quienes tengan una ruta. ¿Quiénes todos? ¿Gabinete?
Todos los que hicieron publicaciones el sábado y el domingo. ¿Sí? Hay que ser congruentes. De veras, hay que ser congruentes. Y esa congruencia, pues yo les diría, para estar en condiciones similares, por ese acto administrativo, que así lo llaman, pues yo también en protesta entrego mi visa. Y no la entregan, pues entonces ahí es donde se demuestra la verdadera solidaridad y el verdadero apoyo. Lo demás es retórica. Octavio, ¿consideras que ante esta situación la gobernadora debe pedir licencia al cargo? Y la otra, si también esta situación de una u otra manera puede entorpecer el desarrollo empresarial o futuras inversiones, por favor. No, yo creo que no, nosotros no estamos en una condición de pedir a la gobernadora que pida licencia, ni sería una actitud irresponsable de nuestra parte. Nosotros vemos que la gobernadora fue electa para que concluya el 27 y así lo estamos esperando. Si tiene algún tema de responsabilidad no nos corresponde a nosotros. Y en el caso del sector empresarial que se pudiera afectar, hay mecanismos de comunicación, están los secretarios y puede tener una reunión. O sea, el mundo no se va a acabar porque la señora no tiene visa. Es un asunto de gran impacto mediático y al final se hizo mediático porque la fuente fueron ellos mismos, el señor Torres y ella, y algunas especulaciones que ya había, pero nosotros no traemos ruta política ni queremos que se vaya, nosotros queremos que resuelva el problema de inseguridad respecto a homicidios, tengo que aclararlo, ¿sí? De percepción de inseguridad, que detonemos el Estado en materia de economía y con eso nos damos por bien servidos. Hay otros temas en los que ha sido exitoso el gobierno, eso que se lo reconozcan, pues ha llegado. Nosotros estamos viendo dónde podemos, incluso donde podemos nosotros apoyar y ayudar, estamos en la mejor discusión, que es el tema de desarrollo económico, que es nuestra competencia. En el tema de seguridad en las mismas condiciones. Bueno, nada más, el tema es que es gobernadora, es pública, había antecedentes de otras filtraciones de documentos, las narcomantas, todo esto que está abonando a esta situación y sobre todo que se están generando estas especulaciones. Entonces, seguramente no sé qué piensan sobre todo esto, ¿no? Sí, nosotros no podemos ni especular ni prejuzgar en función de las mantas o de las publicaciones en redes sociales o de la información que está disponible. Nosotros solamente podemos emitir un posicionamiento si hay una investigación emitida por una autoridad competente, reconocida y hecha pública, nada más. Lo demás es al final especulación, yo creo abonar al clima de incertidumbre y de condiciones que no nos están favoreciendo. Nosotros tenemos que ver hacia adelante y sí, aquí me tomé la libertad de hacerle recomendaciones al señor Carlos Torres y a ella misma, pero son recomendaciones en ánimo de construir, no tenemos ningún otro propósito. Pero no se la quitaron en la pasada, se la pasaron, se lo avisaron, se lo notificaron y fue boletinado, no fue como cualquier ciudadano común y corriente. Por eso es que es importante hablar con la verdad, con eso empecé yo. Porque, ¿qué es lo que pasa con Estados Unidos en la comunicación? Ustedes pueden sacar una versión, el gobierno de Estados Unidos dice que no es, les hace llegar información de las condiciones, se hace público como ya fue, y ustedes tienen la información de cómo se hizo el retiro y cómo se notificó, y lo contrastan con los boletines o con las comunicaciones que hicieron en redes sociales, y ahí es donde tienen el problema. El escrutinio público en 2025 no es como antes que mandabas un boletín y que no había forma de verificar. El gobierno de Estados Unidos está señalando las condiciones de cómo se hizo ese retiro, del señor Carlos, que ni siquiera es tema, ya les dije por qué. Y de la gobernadora sí, según la información no oficial que estaba transmitiéndose, es que sí se le hizo la notificación por los medios consulares en razón de su investidura, que corresponde. Hay que cuidar la investidura, es una representante de un estado de la Federación de México. Sí, Mande. Carolina, Perdón. sí, disculpe, hace unos momentos hablaba de las visas de diplomacia, que en este caso tendría que estar informada la presidenta de México. La gobernadora, perdón, habla en sus publicaciones o en sus boletines de una notificación. Entonces, preguntarle si usted sabe si ella realmente sí pudiera haber sido informada de las condiciones del retiro o simplemente fue una notificación, porque está muy vago y sabemos que es difícil que el gobierno de Estados Unidos pueda informar a detalle qué es lo que está pasando, ¿no?
Sí, por eso es que le corresponde a la gobernadora hacer las precisiones y quitar las especulaciones. En el caso de la última información que se tiene es que la presidenta dijo que no se le ha notificado y está claro que no se le tiene que notificar por el tipo de visa. Si es una visa diplomática, sí se le va a notificar, porque se notifica de Departamento de Estado a Departamento de Estado. Las visas diplomáticas son las que tienen los funcionarios para tener ciertos privilegios. La visa B1 y la B2 son las que tenemos los fronterizos para pasar de turismo y negocios. En el caso de la visa de turismo y negocios es una relación personalísima, no en función de la investidura, es en función de la persona, son las que tenemos nosotros. Entonces esa notificación es personal, no tiene que ser institucional o de gobierno. En el caso de las condiciones de cómo se retira la visa, la regla general es que te la retiran al pasar, porque tienes una condición, o porque violaste la ley, o porque traes una mercancía que no debes traer, o porque tienes una alerta, por cualquier razón. En el caso que nos ocupa, sí hubo una notificación en razón de su investidura para evitarle que pasara un momento bochornoso, según la información pública, y eso es lo que corresponde. Para que no pasara una condición desfavorable, mira, se perdió la visa, pero no le tienen que notificar a la presidenta ni a nadie más. Es particular y es una cortesía. Es una cortesía que en diplomacia se sigue, como tener una reunión con el cónsul, por ejemplo. El cónsul, un gobernante puede llamarle y tener una reunión. Son reuniones de acercamiento, de diálogo, pero las institucionales tienen que ser por relaciones exteriores, con relaciones exteriores. Entonces ella misma a lo mejor ni siquiera podría saber cuáles fueron las condiciones de su retiro. Si no lo sabe, lo debe señalar que no lo sabe. Si realmente no hubo una condición, aquí lo peligroso es que sí las diga y diga que no, y el gobierno de Estados Unidos diga que sí. Porque es lo que ha estado sucediendo con esos últimos días. El gobierno de Estados Unidos ya hizo algunas precisiones o filtró alguna información, porque es una forma que tiene de comunicar. A veces filtra información con algunos medios o periódicos en Estados Unidos, y acuérdese que ellos se reservan la fuente. Es una forma de comunicar que tiene. Dicen que son altos funcionarios confirmados, pero no dicen el nombre. Es una situación. Por eso nosotros queremos que la gobernadora es transparente, en ánimo de que se cierre este capítulo. Hay que cerrar este capítulo si no hay nada más que investigar, y si no, pues le corresponde a las autoridades hacer la investigación y hacerla pública. Nosotros no podemos especular, ni ustedes lo pueden hacer en función digo, no les voy a decir lo que deban hacer, les estoy diciendo que no, ustedes saben lo que es la fuente, ¿no? Y la verificación de la fuente. ¿Sí? Octavio, una pregunta en los mismos sentidos. ¿Afecta las relaciones esto? Este tema, las relaciones que tienen ustedes con el gobierno del Estado en la manera de las mesas de trabajo, incluido el tema del PIDEM, que está pues prácticamente ese estira y afloja, aun cuando la gobernadora ya definió que lo va a quitar? Y también preguntarte sobre, pues, si bien es cierto, es inédito el que le retienen la visa, pero viene precedido también de funcionarios como en el sistema penitenciario que están siendo investigados por lavado de dinero, tema de fiscalía donde ya también pues, fueron sorprendidos usando droga, y otros escenarios que incluso hoy el periódico Reforma relacionaba al tema del huachicol con el hermano de Carlos Torres. ¿Qué te dice todo este panorama que están relacionados con gobierno del Estado? Yo quisiera que todas esas situaciones que están en redes sociales, que son públicas, no fueran ciertas. De veras, verdaderamente lo quisiera. Porque las fuentes no oficiales de La Razón, las fuentes no oficiales, que son más de 10, que son públicas, si se confirman sería un retroceso para el gobierno, pero para Baja California estaríamos entrando en esa categoría de estados en los que no debemos estar. De los 5 estados que han tenido mucho problema, los voy a mencionar: Sinaloa, Michoacán, Colima, Tamaulipas. No podemos estar como esos estados, y no podemos estar como esos estados porque duran una generación para salir de ahí. Se los digo por Michoacán. Michoacán tiene 25 años en problema de inseguridad, no ha salido. Colima está en las mismas condiciones. Jalisco es intransitable. Jalisco con Colima, con Michoacán, ese espacio. Sinaloa, Tamaulipas. ¿Cuántos años tenemos en Tamaulipas con esa condición? Baja California no puede estar en una condición de esa naturaleza. Si está, se va a hacer público
quizá el año que viene, en 2 años, en 3 años. No queremos que eso suceda. No quisiera pensar que es cierto. En el tema del FIDEN, ya lo señalé yo, nosotros no estamos obsesionados con el FIDEN. Si la gobernadora con el Congreso en sus atribuciones va a tomar esa decisión, adelante, no tenemos, y créanme, nosotros, yo en lo personal y ningún empresario de Mexicali tiene ningún beneficio. Ahí está la información disponible. Sí queremos nosotros que nuestro estado sea competitivo. Perdimos competitividad y no lo digo en razón de queja, porque a veces la condición económica personal o personal de algunos empresarios no se ve. Perdimos competitividad y no se ve, dicen ustedes, pues yo los veo con los mismos carros, ¿sí? No es eso. El problema es que ciertos ajustes que hemos hecho en nuestra economía, como el incremento de los salarios, que nos resta del impuesto sobre nómina, nosotros nos dormimos 15 años en desarrollo de infraestructura, mientras Querétaro, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí se pusieron las pilas. Hace 25 años vinieron a copiarnos el modelo y nosotros creíamos que por estar pegados a California teníamos nuestro futuro económico asegurado y resulta que no, porque el desarrollo de plantas y el desarrollo de tecnología hizo que los productos se pueden trasladar en avión y conviene trasladarlos en avión o en camión, llevárselos a la frontera y estuve. Nosotros, el deterioro de nuestra infraestructura se refleja en nuestras ciudades. Las ciudades es un espejo de la falta de infraestructura y es donde las personas viven. ¿Cómo es posible que vivamos en una ciudad tan contaminada, tan deteriorada en vialidades, tan deteriorada en banquetas, tan deteriorada en imagen urbana? Vean la cantidad de anuncios que ponen en Lázaro Cárdenas, en cualquier calle, anuncio, no puedes caminar. Y de pronto la gente cuando viene aquí, de veras, a mí me ha pasado gente que viene a vivir aquí porque va a trabajar en las empresas y me dicen, ya vi, dice, preséntame a la ciudad, dame un recorrido. Dije, ¿por dónde empiezo? Y luego le dicen, no, miré la Cachanilla, la Cachanilla hace como 30 años que ya no. Y luego miré esto, tenemos una ciudad que no invita, véanlo con su familia, porque nomás los invitamos a la comida china. Y eso nos hace falta, nosotros queremos resolver el problema de falta de competitividad en nuestras ciudades. Y me refiero a Mexicali, me refiero a Tijuana, que no sé si está peor, pero yo creo que está peor, y me refiero a Ensenada. Ciertamente ha hecho mucha obra y mucha inversión el gobierno de Baja California, hay que reconocerlo, pero el rezago era terrible. 15 años no se pueden resolver en 4 años. Presidente, preguntarle cómo ven ustedes el futuro inmediato con esta revolución política que ha causado la revocación de las visas, pero además viene el cambio de muchos secretarios del gabinete por lo del gabinete paritario. Va a venir todavía más a revolver el ambiente político. ¿Cómo lo ven? Eso por un lado, y por el otro, no están obsesionados con el FIDEM. ¿Y qué hay del impuesto sobre nóminas? Porque ya dijo la gobernadora que ese porcentaje es inamovible y además ni siquiera lo recibió ella, lo recibió el secretario general del gobierno. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, en el caso, yo platiqué con mis contemporáneos que tenían reunión el día de hoy precisamente y les dije que nosotros pedimos una reunión con la gobernadora y es con la gobernadora, porque con los secretarios ya platicamos mucho y estamos empantanados en las mismas cifras porque resulta que el secretario Kurt fue presidente del CCE estatal y conoce bien el FIDEM como nosotros, y el secretario de Hacienda en los mismos términos, lo conoce bien, entonces tiene caso darle vueltas a lo mismo. Nosotros lo que estamos buscando es, porque esa fue la carta que nos pusieron, aumentar el impuesto sobre nómina al 4.25 a cambio de invertir en infraestructura y en seguridad. Eso fue en 2022 y 2023, pues 2024 ya no vemos esos recursos. Entonces, si ya se cumplió el objetivo de haber aumentado del 3 al 4.25 y están las obras, que son las de Respira, y aparentemente está lo de seguridad, que son las cámaras, los 1,000 millones, entonces pues hay que meterle otros Respiras de 3,000 millones y otras cámaras, y eso ya no estábamos en el 2025.
Por esa razón nosotros decimos, pues regresemos al 3, que es la parte de la competitividad. Y ella puede decir, pues no, pues digo, al final no hay un rompimiento, nosotros le decimos al gobierno qué más vas a hacer para que sea tu estado competitivo, porque si hay un bache, estamos en medio de un bache. Y en el tema de la paridad y del cambio que va a dar el gabinete por disposiciones de ley, a veces esas condiciones son oportunidades para que se relance el gobierno. A este gobierno le quedan prácticamente 2 años y medio, son muchos años, y eso puede ser una oportunidad para que se renueve el gobierno y se relance el gobierno. Los gobiernos regularmente tienen ciclos, los de 6 años. A los 3 años debería hacerse un relanzamiento de gobierno. Cambios en el gabinete, cambios en la imagen, cambios en la comunicación. Eso pasa en cualquier gobierno, no estoy hablando del de Baja California. Cualquier gobierno de cualquier país.